Hola amigos, bueno, yo me llamo Iván y me reivindico como programador y bueno, me encanta el software libre y estos son algunos de mis hijos y gozan todos de buena salud. Yo los utilizo en el día a día cuando lo requiere la situación, y hoy vengo a hablaros de una técnica y una herramienta para aplicar DDD de manera práctica y sencilla. Y la respuesta que vamos a resolver con esta charla es la que planteaba el compañero Igor en la charla anterior, de que cómo podemos saber que un proyecto de software es exitoso. Y bueno, vengo a hablar de DDD y de API First. Y son dos metodologías que podemos considerar model first, es decir, lo que proponen es invertir un tiempo en el estudio del problema antes de lanzarnos a implementar una solución. Y bueno, compartir la información entre los distintos stakeholders y favorecer una comunicación efectiva. Y sencillamente compartir la información, pensar siempre en el problema antes que en la solución y compartir el conocimiento. Esta frase, que se atribuye a Einstein muchas veces, que probablemente sea apócrifa y no la haya dicho él, y que al principio nos puede parecer un poco exagerada a todos según la leemos. Bueno, la frase dice que si tuviera una hora para resolver un problema, invertiría los primeros 55 minutos en pensar sobre el problema y los últimos 5 minutos en pensar sobre las soluciones. Y en realidad nos parece a todos una frase un poco exagerada de manera intuitiva, y la razón por la que nos parece exagerada es porque no tenemos las herramientas que nos permitan percibir los primeros 55 minutos como una inversión. Lo percibimos como un gasto y percibimos que es prácticamente imposible que en los 5 minutos restantes seamos capaces de resolver un problema al que le hemos dedicado 55 minutos para resolverlo, ¿no? Y entonces, pues un poco es de lo que vengo a comentar. Es una herramienta para aplicar de manera práctica. Y en cuanto al tooling, bueno, supongo que estamos todos familiarizados con API First y con el concepto de OpenAPI y de API First, que cuando quieres comunicar dos sistemas, pues antes de lanzarte a cualquier implementación, pues el consumidor los consumidores y el productor se ponen de acuerdo en una especificación, la dejan reflejada en un documento de OpenAPI, y a partir de ahí pueden trabajar por separado, porque hay un montón de herramientas que nos permiten trabajar en paralelo y generar pues documentación, generar código, generar DTOs, interfaces, clientes, servers, mock servers, hacer contract testing, importarla en Postman para hacer pruebas de integradas. Es decir, que es una metodología que prácticamente no hay que convencer a nadie de que realmente es una inversión invertir ese tiempo, porque tenemos un montón de tooling que nos facilita. Podemos dedicarle esos 55 minutos a definir el API, sabiendo que luego pues tenemos un montón de herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Imaginaros lo que sería API First y OpenAPI, qué adopción tendría si tuvieras que juntar al proveedor y a los consumidores, definir el API en el formato de OpenAPI y después, cada uno por su lado, tener que volver a hacer todo desde cero y a mano, la documentación, el código, los DTOs, los tests, el mock service. Pues probablemente tendría una adopción pues nula, prácticamente. Y DDD, que es teóricamente, en teoría, es una Domain Driven Design, es una metodología que goza de muy buena reputación teórica. En la práctica, yo prácticamente no lo he visto aplicarse en ningún sitio, porque no tenemos ninguna herramientas que sean a la vez business friendly, developer friendly y machine friendly, que nos permitan aplicar de manera práctica de la misma manera que aplicamos API First con OpenAPI. Entonces, bueno, la herramienta que os vengo a presentar es una herramienta que lo que pretende es acortar el ciclo del feedback loop entre la idea y el software y los test funcionales. Este es el feedback loop
que propone DDD, ¿no? Pues aquí hay una persona, ¿no?, que detecta una oportunidad que se puede resolver con software y convoca a la tribu de personas técnicas, expertas técnicos y expertos de negocio, que entre ellos llegan a un entendimiento y lo plasman en un lenguaje común, un lenguaje ubicuo, en un modelo conceptual. En el lenguaje de DDD se llaman en un lenguaje ubicuo, que luego es el que se utiliza para todo el desarrollo de software y de los tests. Y en realidad esto no se aplica de manera práctica en ningún caso porque no contamos con ningún lenguaje, ninguna especificación que nos permita definir un lenguaje ubicuo que sea eso, machine friendly, business friendly y developer friendly, que esto pueda ser percibido como una inversión y no como un gasto, no como un coste. Y esa es una de las razones por las que los proyectos no salen bien, porque este feedback loop, aparte de que no tenemos una manera de especificar lo que queremos hacer, este feedback loop es tan largo, es tan grande, pasa tanto tiempo entre la idea y el software funcionando, que bueno, los seres humanos somos mucho mejores identificando lo que no queremos que lo que queremos hasta que lo vemos. Entonces, desde que alguien tiene la idea que quiere resolver hasta que tiene un software, una solución a la que proveer de feedback, pasan tantas cosas que se crea caos, se crea entropía, se crea lo que se suele llamar deuda técnica, y eso es lo que hace que cuando el proyecto ya está en un estado tan avanzado es difícil corregirlo a derecha, izquierda. Entonces, bueno, la herramienta que os vengo a presentar lo que pretende hacer es acelerar este feedback loop entre el diseño y el código utilizando una serie de herramientas, es un toolkit. Una de ellas es un generador de código, pero tiene muchas más. Y este sería el esquema del conocimiento que surge de la conversación entre los expertos de negocio y los expertos técnicos, se plasma en un lenguaje conceptual que, como os contaba, es fácil de compartirlo con los expertos de negocio, es decir, es business friendly, es fácil de escribir, o sea, de hacer una especificación técnica, es decir, es developer friendly y además vamos a poder parsearlo y transformarlo en otros artefactos, en documentación, en código, en tests, en especificaciones de APIs, un montón de cosas. Hay un montón de plugins, está basado en plugins y os los voy a ir comentando cómo podemos hacer para cortar este feedback loop y hacer que los proyectos salgan bien porque implementamos lo que los usuarios, o sea, lo que los expertos de negocio quieren implementar y porque hemos acortado el feedback loop tanto que no tenemos ese problema de tanta deuda técnica en el camino y podemos corregir a derecha o izquierda según vamos viendo implementarse el software. Y sobre todo podemos explorar distintas alternativas sin comprometernos con una, porque bueno, supongo que todos conocemos que cuando le has dedicado un par de días a explorar una solución y de repente en el análisis te dicen que esa solución pues no es la que se está barajando ahora, sino que hay un cambio, pues lo recibimos con un poco con ese apego emocional al trabajo que llevamos haciendo 2 días, cuando a lo mejor ya sabemos que no es la solución adecuada. Entonces, vamos a ver cómo podemos explorar sin comprometernos. Bueno, DDD es una técnica que tiene un montón de herramientas para hacer análisis de un dominio, tiene algunas que son estratégicas, que es entender el sistema desde una perspectiva de alto nivel, sobre todo qué partes generan valor, y el resumen sería dividir el dominio en subdominios y en contextos acotados, ¿no? Y luego una parte táctica, que es donde va esta herramienta en este momento, en el formato actual, es donde se puede utilizar y sacarle más provecho, que tiene que ver con la implementación, que las implementaciones son siempre un coste y tiene que ver con encontrar cuáles son nuestros agregados, las entidades y los servicios. Y bueno, en resumen, el proceso sería este, pues expresar el modelo del dominio en entidades que pertenecen a distintos dominios,
subdividirlo en subdominios, veis que hay partes que se solapan, y luego separar los subdominios en contextos acotados, y veis que hay algunas entidades que están duplicadas, pero que en realidad tienen un significado que es ligeramente diferente, y habrá APIs que tengan que comunicar los subdominios. Y el siguiente trabajo es, dentro de cada uno de los contextos, pues definir las entidades y los agregados, y las APIs, cómo los vamos a comunicar. Y aquí, uno de los conceptos más importantes de DDD es encontrar los agregados, que es un conjunto de entidades que funcionan como una unidad, que son identificables, es decir, tienen un ID que los podrías identificar, y funcionan como un todo. También es una unidad transaccional y que pueden tener relaciones con otras unidades, con otros agregados, pero tienen que hacerlo siempre por ID, o sea, no deben tener relaciones ricas porque son unidades transaccionales independientes, ¿no? Entonces, identificar estos agregados es una de las partes importantes del DDD. Y esta es la propuesta de Z-Wave SDK, es definir el interior de nuestro contexto utilizando un lenguaje que se llama JDL, que lo tomamos prestado de JHipster, y para definir las entidades, los agregados y sus relaciones, y después utilizar OpenApp, dos APIs muy conocidas para cliente-servidor y para arquitecturas orientadas a eventos. Y vale, esta es la forma que tiene el JDL, que nos permite definir entidades con sus campos y algunas validaciones y sus relaciones. Y pues no os dejéis engañar por la simpleza de este modelo, porque bueno, tenemos todas las relaciones posibles para modelar cualquier dominio, por complejo que sea, y bueno, luego agruparlas por servicios. Y el principal inconveniente que tiene este modelo es que es estático, o sea, no permite modelar el comportamiento, solo permite modelar las entidades de forma estática. Entonces, lo único que podemos hacer es inferir el comportamiento dinámico típico, o sea, lo que es creación, actualización, borrado y lectura, es decir, el típico CRUD. Entonces, estamos trabajando ya, tenemos prácticamente definida la segunda versión del lenguaje, y para que sea posible mapear el resultado de una sesión de event storming, que como sabéis es uno de los dos métodos de análisis en DDD, uno es User Story Mapping y el otro es Event Storming. Y bueno, aparte de los agregados, pues incluye el concepto de evento de dominio, pues que son los típicos, la típica mensajería asíncrona que va pues por colas Kafka, por ejemplo, y la idea de comandos, que pueden ser pues comandos síncronos, que puede ser un API REST, o pueden ser también respuestas a eventos que son asíncronos y que están en colas de mensajería. Y la forma que tiene el lenguaje en este momento, que esperamos que presentarlo, o sea, que esté listo y presentarlo en octubre en la Async API Conference on Tour de Madrid. Ya he liado con mi tocayo Iván del Viejo, que es un Business Analyst en Singular, y lo he liado para que me ayude a hacer la presentación. Y pues hemos ampliado el lenguaje, las entidades y las relaciones siguen sirviendo para modelar los agregados, y hemos añadido el concepto de comando, que sería la combinación entre un input y la entrada de un servicio, y un evento, que es la salida de un servicio, con el payload del evento, que se escribe en un topic. Con lo cual, de una sesión de event storming, que es una sesión de baja tecnología, ¿no? Juntas a expertos de negocio en una habitación con POSIX y mapeas los eventos que suceden, los usuarios y cómo se produce toda la interacción en el sistema, y esto lo vamos a poder traducir a un lenguaje que es developer friendly, en el sentido de que bueno, pues que sigue el lenguaje de lo que un desarrollador podría seguir. Esto lo vamos a poder traducir rápidamente a un glosario de términos con unos diagramas sencillos para que incluso un dibujo como el propio Event Storming para que sea business friendly, y de la misma manera que lo hemos traducido de una
a una cosa u otra, también vamos a poder generar un montón de artefactos de código que no van a generar aplicaciones completas, ese es el trabajo de los desarrolladores, pero van a generar un montón de artefactos ensamblables que nos van a permitir acelerar el feedback loop que os contaba al principio, pues de una manera muy, muy notable. Entonces, vale. Este es un poco un árbol de los plugins que están desarrollados ahora y es lo que podríamos hacer en la demo. Voy a hacer una demo práctica, ¿eh? Voy a enseñaros cómo funciona con código una demo práctica y este es el recorrido que podríamos seguir. No sé si nos va a dar tiempo a seguirlo todo, pero bueno, a partir del modelo conceptual vamos a poder generar un backend pues, con sus entidades, con sus DTOs, con interfaces, con mappers, implementaciones, test de aceptación. Podríamos tener incluso controladores para crear un API REST. También podemos generar una definición de OpenAPI para este modelo y hacer un montón de cosas de API First con OpenAPI y podemos generar una definición de Async API y hacer también un montón de cosas de API First con Async API que aparte, bueno, estas están desarrolladas por el propio Zenway porque no existen esas herramientas en el mundo open source, sobre todo en Java. Y si nos da tiempo, bueno, os enseñaré hasta donde nos dé tiempo, ¿no? Porque me gustaría que al final pudiera enseñaros cómo customizarlo, porque los proyectos de software son como los juegos de mesa. En cada casa se juega de una manera, y en mi casa contamos 5 y nos vemos un chupito, y en la casa de al lado pues no lo hacen así. Entonces no tendría ningún sentido que yo os cuente cómo podemos generar un backend si en vuestro gusto, vuestros intereses, las necesidades de vuestro cliente pues son totalmente distintas. Entonces me gustaría enseñaros cómo customizarlo. Vale, y esta es la propuesta. Sería utilizar el toolkit y el editor para plasmar las ideas que tiene la gente que quiere resolver una oportunidad con software y generar software en los tests de manera rápida para acortar este feedback loop, que no se genere caos y que además no tengamos ese apego emocional a las cosas que nos han llevado mucho trabajo a hacer. Porque cuando estás en la fase de diseño, muchas veces no sabes lo que necesitas. Entonces empiezas a hacer cosas y te llevan tiempo. Y entre que las vas haciendo te piden cambios. Y entonces haces cambios sobre las cosas y no son exactamente, se empieza a crear una especie de Frankenstein en el camino, que cuando te piden más cambios ya empieza a haber una sensación de apego emocional a todo el trabajo que hemos hecho. No sé si os suena esto, ¿eh? Yo creo que nos suena a todos. Bueno, pues la herramienta que os vengo a presentar no pretende generar software definitivo, sino pretende que podáis hacer exploraciones fáciles y baratas en el sentido de esfuerzo y que esas exploraciones den el resultado de que producen información hacia atrás, o sea, producen un feedback a los expertos técnicos y de negocio de gente que normalmente en el ciclo de vida del software estaría muy lejos, incluso de testers, de desarrolladores, de DBAs, de bueno, pues un montón de perfiles que es un poco resolver la pregunta que hace que el software salga bien. Pues que el software salga bien es que resuelve el problema de la gente que quiere resolver un problema y que normalmente no sabe lo que quiere. Normalmente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y cuando lo ve dice, no, no es eso, es un poco más a la derecha, un poco más a la derecha, no, a la otra derecha. Entonces, un poco esa es la idea. Y llega la hora de la demo. Así que bueno, a mí me gustaría más hacerlo en una clip y hacerlo bien, porque es más dinámico, pero bueno, me voy a tener que sentar aquí y espero que se vea bien. Vale, en principio, os cuento. Tengo un proyecto de software súper simple, tiene las dependencias mínimas para trabajar con Spring Boot, con Spring Data y con Spring Cloud. Está generado con los starters de Spring Boot y la idea es que si lo que os voy a enseñar funciona en un proyecto tan simple como este, funciona en cualquier sitio, teóricamente. Y todo lo que os voy a enseñar de la exploración inicial
pues cuando se empieza un análisis muchas veces no se ha definido aún si la base de datos va a ser relacional o si va a ser una base de datos no SQL. Entonces, la demo que voy a hacer va a ser basada en un modelo de datos relacional porque tiene mucha más chicha y entonces os puedo enseñar muchas más cosas, pero si tuvierais que hacer un análisis y hacer esto de verdad en un caso práctico, mi recomendación es que siguierais un modelo no relacional, porque la conversión entre un documento de una base no relacional y un objeto Java es directa, no necesitas. Y con el modelo relacional pues tienes múltiples tablas, foreign keys, constraints, un montón de cosas que lo hacen más complicado. Entonces tengo el proyecto vacío y tengo un modelo de un JDL que podría ser un microservicio de cualquier tienda o de cualquier almacén. O sea, tiene clientes, tiene customer orders, tiene detalles de pago, tiene detalles de envío, tiene sus relaciones y está agrupado en dos servicios. Uno que agrupa Customer Payments y Shipments y el otro Customer Orders. Entonces, ni está bien ni está mal. Es un modelo que tiene el tamaño y la forma de los microservicios estándar que se desarrollan. ¿Puedes ampliar un poco La fuente. Sí. Vale. Se ve mejor así o... Un pelín más por... Pues le doy. Sí, 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 puedo Sí, debe ser un poco también por la luz, pero... No sé, dos. Claro, yo es que soy un poco friki de las letras pequeñas, soy demasiado exagerado y ya la subí de 11 a 14 y ahora está de 18, se ve un poco mejor ahora. Vale. Vale, pues este es el modelo con el que vamos a hacer las pruebas, pero antes de empezar con esto lo voy a aparcar y vamos a empezar con un modelo desde cero, ¿no? O sea, si tuviéramos que mapear este dominio que os acabo de contar, pues crearíamos una entidad customer, por ejemplo, una entidad customer order y una entidad order item. Vale, no tengo internet, por eso el Copilot no me está ayudando. Entonces ya decía, yo estoy un poco roto ahora. Y podríamos añadirle una entidad dirección para el... Hay aquí un cable de red, ¿verdad, Laura? Hay wifi, si no. ¿Hay wifi? Sí. La red es similar a Atlantic 23. Atlantic.udc.23. Vale. Porque lo que es la vida, yo sin Copilot ya no sé nada. Hay muchas cosas que si tengo que teclearlas no sé cómo son. Y vale, pues esperemos que vuelva a la vida aquí Copilot. Bueno, pues estos son las entidades. El primer trabajo que tendríamos que hacer es elegir cuáles van a ser nuestros agregados, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que sí, ya está de vuelta Copilot. Pues podríamos elegir Customer y Customer Order, dos agregados, ¿no? Y la manera pues, de relacionar estas entidades, Customer tendría las direcciones como dependientes y Customer Order, Order Items. Si fuera un modelo documental, podríamos hacer simplemente así, crear un campo address y aquí podríamos crear un campo items con order items como un array. Y esto sería todo, esto sería lo único que necesitaríamos. Para el modelo relacional es un poco diferente, pero como tiene más chicha, me va a permitir enseñaros cómo podemos explorar distintas soluciones sin apegarnos con una en concreto. Entonces, bueno, una manera, la más intuitiva de relacionar una dirección con un customer es uno a uno. Una dirección tiene
un cliente tiene una dirección, ¿no? Pues elegimos la relación 1 a 1 y mapeamos de customer a Deleuze y a Deleuze. Podríamos incluso pensar en tener dos direcciones, una normal y otra de facturación, por ejemplo. Lo podría dejar así. Vale, aquí en el README tengo las instrucciones, como os decía, Zenway, que es un programa de línea de comandos por ahora, tiene un montón de plugins, se pueden listar aquí. Y tengo aquí las instrucciones para generar todo el código. Por ahora voy a empezar aprovechando este comando de aquí, que le voy a cambiar el nombre del modelo, para generar un paquete, para generar código de persistencia para el modelo que estamos explorando, que es muy simple. Bueno, podemos añadirle aquí un par de campos. Esta vez no lo autocompleto bien. Vale. Otra cosa, que este es un buen momento para añadir los campos a nuestras entidades y además elegir los nombres del que habla los expertos de negocio. O sea, no elegir unos nombres distintos ni añadir en las distintas, que el analista le añada cosas de su propia personalidad y le llame las cosas de una manera y que luego el desarrollador de otra, sino tener un lenguaje común y que permea todo el desarrollo y sea el lenguaje del negocio, ¿no? Entonces, este es un buen momento para elegir los nombres. Se le pueden añadir unas validaciones, le añado otro campo, email, string, requiere, unique, puedo añadir un pattern, a ver si me lo autocompleta un patrón de email. Se lo voy a quitar para que luego los tests me sean más fáciles. Y este, como os decía, este es un buen momento para elegir que los nombres coincidan con lo que espera nuestro negocio. Estamos trabajando para que este preview no sea un diagrama de clases, sino que sea un glosario que sea exportable en formato Markdown o subido a un Confluence o otro documento de Word para que lo podamos utilizar para comunicarnos con los expertos de negocio. Entonces, vale, a ver si me hace un par de campos más aquí. Y vamos, voy a generar el código otra vez. Vale, pues esto me ha generado pues, las entidades. Voy a quitarle estas por ahora para simplificar y que salgan más cosas. Y vale, esto me ha generado, se refresca, me ha generado unas entidades de dominio, me ha generado un repositorio para acceder a... Tengo unos containers aquí, que no os lo había contado. Tengo un MariaDB y un Kafka, ¿no?, para acceder a base de datos. Y me ha generado un repositorio de Spring Data para acceder a base de datos. Y sobre todo lo más interesante en esta fase, en este momento, es que me ha generado un test de persistencia para todos los métodos de la persistencia de este repositorio. Sobre todo el más interesante es el método safe en este momento porque nos permite ver que hemos mapeado una relación entre un agregado y sus dependientes y está mapeado para ser usada en cascada, ¿no? Crea un customer, crea la dirección normal, la dirección de envío, guarda el customer y valida que todas las cascadas se han producido de manera correcta. Le podemos dar a ejecutar y lo primero que puede el equipo de desarrollo es empezar a tener una sensación de cómo se siente este modelo de persistencia. O sea, habéis visto que estamos en una fase de análisis muy temprana y ya podemos tener una sensación de cómo se siente este modelo de persistencia. Antes ha fallado y... Voy a hacer un momentito por si acaso, porque igual no son un composting. Y estaría guay ver el test pasando ahora, ¿no?
pues ahí está. Se ha ejecutado el test, podemos ver que las inserciones tienen el sentido que hemos mapeado en nuestro modelo, nos inserta las direcciones y luego el customer, y también podríamos explorar pues, las tablas de base de datos. Entonces, pues imaginaros que hay muchísimas maneras de mapear una relación entre un customer y una dirección. Imaginaros que durante el análisis pues se empieza a descubrirnos pues, que las direcciones van a tener mucho más peso y que un customer puede tener muchas direcciones. Puede tener una de envío, una de facturación, una de pago, puede tener una dirección preferida, otras que las tiene guardadas, y que se empieza a pensar que las direcciones van a tener su propio peso y que van a requerir su propio módulo de edición, es decir, en términos de DDD, que se van a convertir en un agregado en sí mismo, ¿no? Que no van a depender del customer. Entonces, aunque estén relacionadas, no van a depender del customer. Como habíamos dicho antes, los agregados se pueden relacionar entre sí, pero solo a través del ID, no pueden tener relaciones ricas. Entonces, pues como estamos en fase de análisis y como visteis que crear el primer test no me ha costado nada, pues tampoco tengo un apego emocional por explorar otras alternativas. Entonces podría mapearlo con un ID normal, ¿no? De tipo long. Y el principal problema de mapearlo así es que todas las relaciones me las voy a tener que implementar a mano. Entonces ya hay un feedback, ¿no? Y aparte, pues si vemos el dibujo, vemos que no tiene ninguna relación. Pues siempre y cuando el modelo de estos dos agregados estén dentro del mismo sistema y compartan la persistencia, o sea, compartan la base de datos, aunque sean agregados, el toolkit me permite, en el caso de relaciones many to one y one to one, me permite mapearlas como relaciones ricas, pero aún así que la implementación por detrás solo use el ID. Es decir, sigan siendo agregados, pero podría mapear esto. Relationship, many to one, podría mapear un address que tiene customer y me lo permite con relaciones many to one y one to one nada más, porque con las one to many y las many to many no tiene sentido porque son múltiples relaciones, entonces hay que mapearlo de dirección a customer. Y si le damos a generar el código, pues vemos que ya ha cambiado, ¿no? Ahora vamos a tener, seguimos teniendo dos entidades, pero ya tenemos dos repositorios porque tenemos dos agregados, y en los tests, que en esta fase es lo más interesante, vemos que la relación se guarda por ID, es decir, yo informo el ID y luego guardo el customer, pero tenemos aquí una relación rica que es de solo lectura, que me permite leer el customer de una dirección. Si vamos al código de la dirección, vemos que tenemos aquí la columna de customer ID, pero tenemos una relación que es de sola lectura, no se puede insertar ni actualizar, y además es lazy, que nos permite navegar el código, pero sigue siendo un agregado. Entonces, si en algún momento necesitásemos separarlo a sistemas distintos, a microservicios distintos, pues la relación seguiría funcionando a través de ID y tendríamos que comunicarnos con APIs. Y esto era un poco para enseñaros que un modelo tan sencillo como un customer que tiene direcciones, pues tiene distintas maneras de implementarse, y que si estos tests, pensar que he creado pues, dos entidades con un montón de código y anotaciones, tienen sus repositorios, tienen sus tests, todo esto lleva un tiempo que si ahora me piden un cambio, normalmente hay un cierto apego emocional a no cambiar nada y a intentar poner cosas por encima, y se acaba convirtiendo en un Frankenstein y rápidamente, y es lo que hace que los proyectos luego sean difíciles de corregir, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejercicio que hemos hecho. Las relaciones, pues tiene todas las que os podéis imaginar: one to one, many to many y one to many. Y podríamos mapear cualquier dominio. Entonces, voy a cerrar estas y me voy a quedar con las instrucciones, y vamos a ir al modelo que tenía preparado, que es con el que vamos a hacer el recorrido que os enseñaba antes, ¿no? Y pues eso, os lo vuelvo a contar. Tiene un customer que tiene unos campos con unas validaciones,
tiene un Customer Order que tiene otros campos y hay un Customer Search Criteria para hacer búsquedas por estatus y fecha. Tiene los Order Items, tiene otro agregado que son los detalles de pago, los detalles de envío y bueno, tiene las relaciones y esto está agrupado en 2 servicios. Y nada, pues espero en 10 o 15 minutos, con la ayuda del toolkit y distintos plugins, generar una aplicación en directo que funciona, que expone un API REST para este modelo, que es un modelo arbitrario, que podría ser cualquier otro, y que si nos diese tiempo podríamos incluso publicar mensajes en Kafka. Pero si no nos da tiempo tampoco quiero agobiar. Las instrucciones están aquí, cualquiera de vosotros podría seguirlas, luego os comparto el repositorio. Y vale, para instalar Zenwave, que es de línea de comandos, se utiliza un alias de JBank. Entonces, con cualquiera de estos 2 comandos podéis instalar la última versión de release o los últimos snapshots. Y además esto es Greenfield. Una vez que te instalas la versión de release, se actualiza cada 12 horas a la última, o sea, si sale otro release nuevo, cada 12 horas JBank se encarga de ir a revisar si esas librerías tienen una versión nueva, considerada estable, y se lo descarga. Y con el snapshot lo mismo. Entonces, si le dais clic aquí, pues se os instalaría. Y lo primero que voy a hacer es generar, bueno, para arrancar los contenedores de Docker de estas instrucciones. Voy a esperar a que acabe la instalación. Vale, voy a generar un backend. Vale, se me olvidaba un detalle importante antes. Una de las cosas que os iba a decir, que no voy a entrar en detalles de lo que genera en el backend porque ya lo hemos visto, pero que cuando agrupamos nuestras entidades en servicios es cuando podemos evaluar otra cosa de nuestro modelo. Y es que no solo vamos a tener que persistirlo, sino que vamos a tener que hacer un cierto procesamiento de datos, ¿no? Unos ciertos algoritmos. Y cuando los agrupamos en servicios, nos crea una implementación de CRUD y bueno, genera las interfaces de entrada con unos DTOs, unos mapos, un montón de cosas interesantes, pero lo más interesante es que nos genera un test de aceptación, que me hubiera gustado enseñaros antes el sencillo porque es más fácil de ver, pero tiene un método para cada elemento del CRUD, pero sobre todo tiene un método plantilla en el que pues, ejecuta las 4 operaciones básicas, ¿no? El crear, actualizar y borrar, y que son 3 aquí. Y que esto lo podéis utilizar como plantilla para ver si el modelo que estáis implementando y definiendo es capaz de soportar el procesamiento de datos y los algoritmos que el análisis os está pidiendo. Entonces, este método plantilla simplemente le añadís los datos que requiera, ¿no? Que ya viene ahí con unas etiquetas to do, y si lo ejecutáis, podríais empezar a depurar, podéis empezar a hacer pruebas y depurarlas de una manera muy rápida, si el modelo es capaz de soportar lo que os pide el análisis. Y además estos test, como veis, van rapidísimo, save, update, delete, porque Zenwave genera estrategias de testing. Genera una implementación de toda la persistencia en memoria, con lo cual no tenéis ni que utilizar Mockito, ni que utilizar nada, ni que utilizar contenedores. Podéis, bueno, la genera aquí, es muy sencillo. Realmente, in-memory photo. Utiliza un hashmap de entidades para implementar la interfaz de JPA y luego simplemente pues son un par de streams de Java, son funciones de Java. Si tenéis interés en esto, por la tarde a las 4:30 vamos a hacer un taller de estrategias de testing y vamos a hablar de esto, de test de integración, test de aceptación, test verticales, test unitarios. Y lo bueno que tiene es que una vez que crear este repositorio en memoria no es difícil, pero una vez que lo has creado te sirve para todo. No tienes que estar creando moquitos y mocks y que al final luego son un poco ciencia ficción y además no tienen estado, porque cuando guardas aquí no se te ha actualizado allí. Entonces lo puedes hacer una vez y veis que todos los repositorios
de este servicio tiene una implementación en memoria, lo que hace que, pues eso, que vayan, una vez que el proyecto compila, el test se ejecuta a la velocidad de RAD y podéis empezar a depurar vuestro proceso. Entonces, vale, este es el backend, pero es un backend que no tiene ninguna API REST. O sea, que lo siguiente que tendríamos que hacer sería, que podríamos hacer sería generar un fichero de OpenAPI con este plugin de aquí. Le decimos dónde está el modelo y dónde queremos que ponga el OpenAPI. Y eso me tiene que haber generado, cuando se refresque, un OpenAPI aquí con todos los métodos para hacer CRUD con estas entidades, con búsquedas paginadas, con listados, creación, actualización, todos los elementos. Y bueno, la paginación que utiliza, voy a cerrar esto porque va un poco lento. La paginación que utiliza es customizable, luego a ver si os puedo enseñar cómo customizarla. Utiliza la de Spring, la de Spring MVC. Cuando podríais utilizar la de AT o AS o cualquier otra que os parezca más interesante. Y vale, una vez que tenemos la implementación de la definición de OpenAPI, como ya sabéis, en el POM podemos configurar el OpenAPI Generator de toda la vida y le doy a Generate Sources para que me genere unas interfaces que si las implementamos estaríamos implementando nuestro servicio, pero es que también tenemos un plugin que es capaz de generar un esqueleto que implementa estas interfaces. Le decimos dónde está el OpenAPI y el JDL de nuestro modelo y le voy dando y nos va a generar un esqueleto que implementa estas interfaces. Si no tuviéramos el JDL, porque es un proyecto de Legacy y no tenéis el JDL, también genera los esqueletos, pero tiene limitaciones. Hay ciertos mappers que no es capaz de inferirlos, pero también genera los esqueletos y ahorra un montón de tiempo, porque al final estos controles, la idea, ¿no?, es que sean muy ligeros, que realmente no tengan lógica, que la lógica esté en el core. Entonces, el trabajo del desarrollo, bueno, genera los controllers y unos mappers de MapStruct para mapear las entidades y los DTOs de OpenAPI, y el trabajo sería unir el API con el core, que en este caso, como es un CRUD y es un API que no hemos modificado, los nombres van a coincidir, pero en la vida real pues tendrían nombres ligeramente diferentes o serían operaciones ligeramente diferentes, ¿no? Pero tienen una etiqueta to do aquí para que los encontréis rápido y me lleva 2 minutos corregir estos y así podemos ver el API en funcionamiento. Como no todos los nombres coinciden, pues voy a tener que ponerle alguna idea en algún sitio. Por aquí. Y bueno, en la vida real, enlazar esto sería un poco más, daría un poco más de trabajo, pero aún así creo que se ve bastante la velocidad con la que podemos empezar a explorar e involucrar distintos perfiles en el análisis. Pensad que estamos en fase de análisis, ¿no? Y vale, el delete que no me lo ha generado, pero está aquí Copilot. Está aquí Copilot ayudando. Y vale, me queda otro control que es más pequeño, pero lo hago en un minuto. Y así vemos cómo se puede empezar a cacharrear con el API. Y el delete, como ya me lo ha puesto. Pues ya está, en principio esto es todo lo que tendríamos que hacer. Le puedo arrancar la aplicación de Spring Boot, la voy a arrancar en modo depuración. Debía haber borrado las tablas por si acaso, pero esperemos que no pase nada raro. Y tengo aquí un script con datos de prueba, con 2 o 3 datos de prueba, tampoco creéis que hay muchos. Y porque por ahora no genera los datos de prueba. No los genera porque no hemos creado un plugin, nadie ha creado un plugin. Es open source, el core, o sea, lo que es el motor de la generación, el parseado del modelo, el parseado de OpenAPI, todo eso
funciona como una catedral, por así decirlo, o sea, va a ser estricto las exigencias de calidad de código, pero los plugins son un bazar. Es decir, cualquiera de vosotros podría crear un plugin, podría instalarlo en su repositorio local, lo podría publicar en GitHub, lo podría subir a Maven Central si quiere, o lo podría subir al Maven Central de su compañía, o tenerlo en privado, pasárselo a sus amigos, o incluso hacer un pull request al proyecto, y si es interesante y está bien hecho, incluirlo. Si alguien quiere hacer un generador de datos de prueba, que pues no va a ser mucho más difícil que crear inserts, pues podría hacerlo. No lo he hecho porque me gustaría encontrar un formato que sea común a los test de aceptación y a la persistencia. Entonces, como no lo he decidido aún, no lo... Vale, entonces yo creo que entre que me puse a hablar, el API ya ha arrancado, con lo cual voy a intentar hacerlo con el Swagger. Voy a intentar hacer una búsqueda con Swagger y si no me deja... Vale, es que es todo un poco lento. Vale, voy a intentar... Bueno, creo que... Es que va muy bien la interfaz. Tengo aquí, podríais importar el OpenAPI en Postman, en Insomnia, en lo que queráis, entonces pues ya podéis acceder a todas las operaciones. Find, crear un nuevo customer, crear otro, ya vamos por el ID4, cuando vas a Find están todos, pues buscar segments, como he insertado una entidad en cada uno de ellos, podéis buscar customer orders, crear customer order, y esto debe tener un breakpoint porque estuve haciendo pruebas con algo antes. Y bueno, que podéis ver perfectamente cómo el API funciona. O sea, la idea no es solo que el API funcione, sino que ahora con un API podemos meter en el ajo a los testers de APIs. O sea, podemos probar nuestra aplicación verticalmente, de extremo a extremo, pero podemos a los testers decir, bueno, ¿tú cómo probarías esto? O sea, entonces te pueden empezar a dar feedback si tu modelo tiene sentido o no tiene sentido. Y otra cosa que podemos darles, que no sé muy bien si sería al equipo de desarrollo o al equipo de testing, es que podemos generar test de API. O sea, la verdad es que hay un montón de plugins, pero tenemos aquí uno que puede generar test de Spring Web Test Client y que se pueden crear solo test para un método del API o test que enlace distintos métodos. Por ejemplo, podemos crear un test de CRUD que llame a create customer, get customer, update customer y delete customer, y me crearía el esqueleto de un test donde puedo hacer esa operación. Y aquí yo le podría poner los nombres de OpenAPI que fuesen y crear un test con otro tipo de flujo, ¿no? Pues añadir el evento a carrito, quitarlo, hacer un pago en España, cambiárselo a Francia y ver que la aplicación tiene que dar un error porque eso no está permitido. No sé, este tipo de test. Y nada, aquí en la carpeta de test los podéis ver y podríamos ejecutar. Tiene uno para cada método, ¿no? Podríamos ejecutar el de búsqueda, o sea, un listado que es el más fácil de poner los datos, página 0 y tamaño de página 10, y con suerte pues va a hacer la búsqueda. Y bueno, para ir cerrando, podríamos hacer lo mismo con Async API, podríamos generar un fichero de Async API igual que generamos el de OpenAPI, y también hay un plugin de ThemeWave que permite hacer API First, que sería cambiarle el skip de true a false para que no haga skip y genere el código, y una vez que sí, lo voy a cambiar, y ahora podríamos hacer generate sources y os enseño el código que genera, y para que veáis que lo fácil que sería empezar aquí en generate sources, pues hemos tenido suerte, tenemos los de OpenAPI y también tenemos los de ThemeWave, ¿no? Pues con los eventos y una interfaz y una implementación para producir mensajes, y además en los tests, como decía, una implementación en memoria, que esto lo podemos enlazar en nuestros tests de aceptación para que vayan a la velocidad del rato. Añadirlo pues sería un poco seguir las instrucciones que hay aquí en la documentación,
Y es que, bueno, quería, no sé si tenéis queréis comentar algo, os enseño cómo customizarlo. Bueno, una de las decisiones, quedan un par de minutos, ¿no? Vale, pues os enseño, en este par de minutos que quedan, os enseño cómo lo podríamos customizar. Una de las decisiones que he tomado es, como os decía, tiene las dependencias mínimas. No he querido utilizar ninguna librería que me parezca ni un poco conflictiva, ni un poco que se salga un poco de lo más mínimo. Entonces no he utilizado Lombok. No sé si conocéis Lombok, no sé qué opinión tenéis de ella, si os gusta, si no os gusta. He decidido no utilizarla. A mí me gusta, pero no me gusta. Entonces tampoco quiero entrar a la polémica. He decidido no utilizarla para no ponérselo como obligatorio a nadie. Pero os voy a enseñar cómo crear una customización. Tengo un proyecto que es de un jar, tiene un POM, que como veis no tiene nada, aunque se ve muy pequeñito. Tengo un POM que no tiene nada, es un POM de un jar y no tiene ningún fichero. Entonces tendríamos que venir al código fuente del plugin que queremos customizar y buscaríamos en backend. Los ficheros de las plantillas están en resources y tienen la misma estructura que el código que generan, con lo cual domain, JPA, entity, que es donde está. Entonces vamos a copiar el nombre completo, nuevo archivo con este nombre completo, copiamos el código fuente, lo pegamos aquí y venimos a la cabecera y veis que esto tiene forma de clase Java, ¿no? Le podríamos poner la anotación de lombok.data. Y vendríamos y borraríamos donde empiecen los getters, que es aquí. Borraríamos los getters, ya está. Maven clean install para crear el jar e instalarlo en local. Y lo que os comentaba, esto funciona por plugins y para instalarlo, si quieres los plugins oficiales, es un comando que es una sola línea, pero también tiene la versión larga, ¿no? Que puedes elegir qué plugins quieres. Entonces, tengo aquí un readme, lo único que tendréis que hacer es añadir la librería que acabáis de crear, que puede estar en vuestro local o la podéis publicar donde queráis, open source o solo para vuestra compañía. Y si cogemos esto, lo instalamos en la línea de comandos y venimos al proyecto y utilizamos el generador que utilizamos al principio, que es el generador del backend. Le damos a generar y con un poco de suerte, si abrimos ahora una entidad, veis que ya no tiene getters y setters y tendría la anotación de Lombok, que no tengo como dependencia, pero esto sería la manera de customizarlo. Si quisierais customizar la estructura de carpetas, me gusta la arquitectura, pues es un poco más compleja, pero es posible que valga la pena, dependiendo de las necesidades que tengáis con vuestros proyectos. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacer algún comentario. Queda poquito tiempo, me he extendido al máximo. Yo solamente quería preguntar lo que comentaste, que se pueden crear plugins para añadir funcionalidad. Sí. Los plugins serían en Java, me imagino. Sí, los plugins se hacen en Java y son muy sencillos y no tiene, o sea, tiene parseadores para todos los APIs que se utilizan y además utilizan simples mapas de mapas, es decir, casi es como si fuera JSON en JavaScript. Y luego tiene la librería de JSON Path, que si quieres acceder a un campo muy remoto, para no tener que navegar todos los puntos, pues se utiliza una expresión de JSON Path y esto ha hecho que el código fuente de los plugins sea muy cortito. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa más. Tiene un comando también, como sé que lo de los plugins, tiene un comando que permite hacer fork de cualquier plugin estándar. Simplemente le dices el plugin que quieres forkear, como es aquí. Le dices el nombre del plugin que quieres forkear, el nombre del plugin nuevo, y se va a ir a buscarlo a GitHub, se va a bajar el código fuente, va a buscar esa clase, va a coger ese jar y os va a crear un jar con un package y un artifact ID distinto para que empecéis a trabajar. No es perfecto,
Hay quedan cosas que quedan sin renombrar, pero yo sé que uso cada vez que quiero crear uno nuevo, o sea, os imagináis que no es perfecto, pero que funciona. La idea es que es un bazar, o sea, si os gusta y creéis que podéis sacarle rendimiento y crear vuestras propias cosas, pues podéis hacerlo sin pedir permiso a nadie. Y si creéis que lo que hacéis tiene sentido y que se podría integrar en los plugins estándar, podéis encontrarlo en GitHub sin ningún problema y lo vemos, porque se trata de crear un ecosistema de plugins que permitan acelerar el desarrollo. Y bueno, hemos llegado justo a la hora. En cualquier caso, ZenWave 360, software fácil de entender. O sea, la idea es que no solo construyamos software, que es lo que quieren nuestros usuarios, sino que el software que genera está basado en las mejores prácticas. O sea, yo si voy a hacer un generador, le puedo dedicar el tiempo suficiente a que sea claro, conciso, sin sobreingeniería, sin exceso de capas, sin exceso de librerías que puedan ser conflictivas. O sea, software fácil de entender. Tengo unha curiosidade. Código aberto, que licencia lle puxetes? Pues tiene la licencia MIT, porque es un poco bazar, haz lo que quieras con él. Y sí, y a mí me encanta el software libre porque yo estudié económicas y luego me cambié aquí y aprendí todo gracias a Linux, a MySQL, a Postgres, a cacharrar con las redes, a Apache. Entonces le tengo un cariño muy especial al software libre porque me ha permitido hacer lo que he querido sin pedirle permiso a nadie. No tenía un laboratorio ni nada donde cacharrear, entonces pues un poco hago lo que quiero y lo publico, y quien lo quiere usar pues se van creando comunidades y así, sin más. Eso es todo.